Century, advance! Thrust! Lock shields! Hace más de 4.300 años, en las fértiles llanuras que se extienden entre los ríos Tigris y Éufrates, el mundo conoció por primera vez el concepto de imperio. Antes de ese momento trascendental, la región que los griegos llamarían Mesopotamia, la tierra entre los ríos, presentaba un panorama político completamente diferente al que transformaría para siempre la historia de la humanidad. Durante siglos, esta vasta extensión geográfica había estado fragmentada en decenas de ciudades-estado independientes, cada una gobernada por sus propios monarcas, cada una celosa de su autonomía y sus tradiciones ancestrales. Las ciudades sumerias dominaban el panorama político de aquella época. Uruk, con sus imponentes murallas y sus templos dedicados a la diosa Inanna, se alzaba como una de las metrópolis más antiguas y poderosas de la región. Ur, situada cerca de las aguas del Golfo Pérsico, prosperaba gracias al comercio marítimo que conectaba Mesopotamia con tierras lejanas. Lagash controlaba extensos territorios agrícolas cuya producción alimentaba a miles de habitantes, mientras que Kish, ubicada estratégicamente en el centro de la llanura mesopotámica, servía como punto de encuentro entre las rutas comerciales que atravesaban la región de norte a sur. Estas ciudades, junto a muchas otras como Nippur, Umma y Eridu, compartían una cultura común. Veneraban a dioses similares y utilizaban la escritura cuneiforme para registrar sus transacciones comerciales, sus leyes y sus himnos religiosos. Sin embargo, a pesar de estas similitudes culturales, cada ciudad-estado mantenía fieramente su independencia política y competía constantemente con sus vecinas por el control de los recursos más preciados: el agua de los ríos para irrigar los campos, las tierras fértiles capaces de producir abundantes cosechas de cebada y trigo, y las rutas comerciales que traían desde tierras distantes materiales que Mesopotamia no podía producir por sí misma, como la madera de calidad, los metales preciosos y las piedras semipreciosas. Esta competencia entre ciudades raramente se limitaba a la rivalidad económica o diplomática. Las guerras entre las ciudades-estado sumerias eran frecuentes y, a menudo, devastadoras para las poblaciones que quedaban atrapadas en medio de los conflictos. Los reyes de estas ciudades se autoproclamaban campeones de sus dioses protectores y justificaban sus campañas militares como mandatos divinos. No obstante, las guerras respondían casi siempre a motivaciones muy terrenales: el control de canales de irrigación, la expansión territorial o la imposición de tributos a ciudades más débiles. A pesar de la frecuencia de estos conflictos, ninguna ciudad había logrado nunca imponer su dominio permanente sobre todas las demás. El equilibrio de poder fluctuaba constantemente, con diferentes ciudades alcanzando temporalmente posiciones de hegemonía regional antes de ser desafiadas y derrocadas por coaliciones de sus rivales. En este mundo de ciudades-estado en perpetua competencia, las poblaciones semíticas que habitaban las regiones del norte y centro de Mesopotamia habían permanecido durante mucho tiempo bajo la sombra cultural y política de los sumerios del sur. Estos pueblos semíticos, que hablaban una lengua completamente diferente a la sumeria y que mantenían sus propias tradiciones culturales, habían coexistido con los sumerios durante generaciones. Muchos habían adoptado la escritura cuneiforme, adaptándola ingeniosamente para escribir su propia lengua. Otros habían asimilado aspectos de la religión sumeria, incorporando algunos de los dioses mesopotámicos a su propio panteón. Sin embargo, en términos políticos, las ciudades semíticas generalmente ocupaban una posición subordinada respecto a las grandes metrópolis sumerias del sur. Esta situación cambiaría radicalmente con la llegada al poder de un hombre extraordinario, cuyo nombre resuenaría a través de los milenios como el primer constructor de imperios de la historia humana. La historia de este hombre comienza, según las crónicas antiguas, de una manera que parece extraída de una leyenda. Las tablillas de arcilla que registraron su vida cuentan que nació en circunstancias misteriosas, hijo de una sacerdotisa que, según las tradiciones de su orden, no debía tener descendencia. Su madre,
incapaz de criar al niño abiertamente sin violar sus votos sagrados, lo colocó en una canasta de juncos sellada con betún y lo dejó flotar en las aguas del río Éufrates, confiando su destino a la voluntad de los dioses. La canasta fue encontrada por un jardinero que trabajaba en los huertos reales, un hombre sencillo llamado Aki, que se apiadó del bebé abandonado y lo crió como si fuera su propio hijo. El niño creció ayudando a su padre adoptivo en los jardines, aprendiendo el duro trabajo de cultivar la tierra bajo el implacable sol mesopotámico, sin imaginar el destino extraordinario que le aguardaba. A medida que el joven maduraba, su inteligencia excepcional y su capacidad de liderazgo llamaron la atención de personas más allá de los humildes círculos en los que se había criado. Eventualmente llegó a servir en la corte de Ursababa, el rey de la ciudad de Kish, una de las ciudades-estado más importantes de la región central de Mesopotamia. En la corte real, el joven de orígenes humildes ascendió gradualmente en la jerarquía administrativa hasta alcanzar el prestigioso cargo de copero real, una posición que implicaba mucho más que simplemente servir bebidas al monarca. El copero real era un funcionario de máxima confianza, alguien que tenía acceso directo al rey en todo momento, que participaba en las deliberaciones sobre asuntos de Estado y que, por la naturaleza misma de su cargo, debía ser una persona en quien el soberano pudiera confiar completamente su propia vida, pues el copero tenía la responsabilidad de asegurarse de que las bebidas del rey no estuvieran envenenadas. Desde esta posición privilegiada, el ambicioso funcionario comenzó a tejer cuidadosamente una red de lealtades personales. Utilizando su origen semítico como punto de conexión, empezó a reclutar seguidores entre las poblaciones semíticas de Mesopotamia, personas que compartían su lengua, sus tradiciones y, quizás, su resentimiento por la dominación cultural y política ejercida por las ciudades sumerias del sur. Poco a poco, en secreto, organizó un ejército formado principalmente por soldados de extracción semítica, hombres que le debían lealtad personal a él y no a ninguna ciudad-estado tradicional. Cuando consideró que su fuerza era suficiente, realizó un movimiento audaz que cambiaría el curso de la historia. Se rebeló contra su señor Urzababa, derrocó al rey de Kish, que lo había elevado desde la oscuridad, y tomó el poder para sí mismo. Sin embargo, el usurpador no se contentó con simplemente reemplazar a su antiguo maestro en el trono de Kish. En un acto cargado de simbolismo político, fundó una ciudad completamente nueva que serviría como capital de su naciente estado. Esta ciudad, que llamó Agadé o Akkad, daría su nombre no solo a su imperio, sino también a su pueblo y a su lengua. La ubicación exacta de Agadé sigue siendo uno de los grandes misterios de la arqueología mesopotámica, pues a pesar de décadas de búsquedas intensivas, principalmente en las cercanías de la moderna Bagdad, ningún arqueólogo ha logrado identificar con certeza las ruinas de esta legendaria capital. No obstante, sabemos por los textos antiguos que la ciudad fue construida deliberadamente como una declaración de poder, un centro urbano que rivalizaría en esplendor con las antiguas ciudades sumerias y que simbolizaría el amanecer de una nueva era en Mesopotamia. El fundador de esta nueva ciudad también adoptó un nuevo nombre que reflejaba sus ambiciones imperiales. Se hizo llamar Sargón, una versión castellanizada del acadio Sharrum-Kin, que significa literalmente «el rey es legítimo» o «el rey verdadero». Este nombre constituía en sí mismo una declaración política audaz. Al adoptar este título, el antiguo copero de orígenes humildes proclamaba que su derecho a gobernar no derivaba de una línea dinástica antigua, ni de la sucesión hereditaria tradicional, sino de su propia capacidad y, según él afirmaba, del favor de los dioses. El nombre Sargón servía como respuesta anticipada a quienes cuestionarían su legitimidad como gobernante, afirmando implícitamente que la verdadera realeza no residía en el linaje, sino en la capacidad de gobernar eficazmente y de obtener el favor divino mediante las victorias militares. Una vez consolidado su poder en su nueva capital, Sargón volvió su atención hacia el sur, hacia las ricas y poderosas ciudades-estado sumerias que habían dominado Mesopotamia durante siglos. En aquella época, alrededor del año 2000 votos, 300 antes de nuestra era, la mayor parte de las ciudades sumerias se encontraban bajo el control de un solo hombre, Lugaltzakesi, el rey de Uruk.
Este poderoso monarca sumerio había logrado algo que ningún gobernante anterior había conseguido. Había sometido prácticamente todas las ciudades-estado sumerias, desde las tierras del norte hasta las costas del Golfo Pérsico en el sur, creando una confederación que, aunque no era un imperio centralizado en el sentido moderno, representaba la mayor concentración de poder que Mesopotamia había visto hasta ese momento. Lugal-Zaghesi se jactaba en sus inscripciones de haber conquistado las tierras desde el mar inferior hasta el mar superior, es decir, desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, aunque esta afirmación probablemente exageraba el alcance real de su poder. El enfrentamiento entre Sargón y Lugal-Zaghesi era inevitable. Dos hombres ambiciosos, cada uno controlando una parte significativa de Mesopotamia, cada uno reclamando el favor de los dioses, no podían coexistir pacíficamente en una región donde los recursos eran limitados y las ambiciones ilimitadas. Lo que siguió fue una guerra de proporciones sin precedentes para la época. Una sucesión de batallas que, según las crónicas antiguas, sumaron 34 enfrentamientos principales entre los ejércitos acadio y sumerio. Estas batallas se libraron a lo largo y ancho de Mesopotamia, desde las llanuras del norte hasta los pantanos del sur, involucrando no solo a los ejércitos de Sargón y Lugal-Zaghesi, sino también a las fuerzas de las numerosas ciudades-estado que se vieron obligadas a tomar partido en el conflicto. Finalmente, en una batalla decisiva cuya ubicación exacta se ha perdido en las brumas del tiempo, las fuerzas de Sargón lograron una victoria aplastante sobre el ejército de Lugal-Zaghesi. El rey de Uruk fue capturado vivo en el campo de batalla, y Sargón, en un acto calculado para humillar completamente a su rival y demostrar su propio triunfo ante todos los pueblos de Mesopotamia, hizo que Lugal-Zaghesi fuera llevado prisionero, atado con una cuerda alrededor del cuello como si fuera un animal, hasta la ciudad sagrada de Nippur. Allí, ante el templo del dios Enlil, la deidad suprema del panteón sumerio, el otrora poderoso Lugal-Zaghesi fue exhibido públicamente en un yugo de madera, un instrumento normalmente usado para controlar ganado. Este acto de humillación ritual servía múltiples propósitos. Castigaba al enemigo derrotado, advertía a otros potenciales rebeldes sobre el destino que les esperaba si desafiaban a Sargón y, quizás lo más importante, buscaba demostrar que los dioses mismos habían abandonado a Lugal-Zaghesi y ahora favorecían a Sargón. Con la derrota de Lugal-Zaghesi, todas las ciudades sumerias cayeron bajo el control de Sargón. Sin embargo, el conquistador acadio no se contentó con simplemente reemplazar a Lugal-Zaghesi como señor de Sumeria. En cambio, implementó un sistema de gobierno radicalmente diferente. Mientras que los gobernantes anteriores habían permitido generalmente que las ciudades conquistadas mantuvieran un grado considerable de autonomía bajo reyes locales que simplemente prestaban homenaje al conquistador, Sargón estableció un sistema mucho más centralizado. Removió a los gobernantes tradicionales de las ciudades sumerias y los reemplazó con funcionarios acadios que le debían lealtad personal directamente a él. Estos funcionarios, que podríamos considerar como los primeros gobernadores provinciales de la historia, recibían sus órdenes de la capital Agadé y respondían directamente ante Sargón, no ante las élites locales de las ciudades que administraban. Para asegurar el control sobre este vasto territorio, Sargón implementó otra innovación revolucionaria que tendría profundas repercusiones en la historia militar posterior. Creó el primer ejército permanente del que tenemos registro histórico. Hasta ese momento, los ejércitos mesopotámicos habían sido principalmente milicias temporales, formadas por campesinos convocados para campañas específicas y disueltas una vez terminaba la guerra. Sargón, en cambio, mantuvo bajo armas de manera permanente a 5.400 soldados profesionales. Estos hombres no eran agricultores que ocasionalmente tomaban las armas. Eran guerreros de tiempo completo, entrenados constantemente en el arte de la guerra, equipados con las mejores armas disponibles y mantenidos económicamente por el Estado acadio. Las inscripciones antiguas nos dicen que estos soldados comían pan delante de Sargón, una frase que indica que el rey personalmente se responsabilizaba de su sustento diario, creando así un vínculo de lealtad directa entre el monarca y su ejército profesional.
Este ejército permanente otorgaba a Sargón ventajas enormes sobre sus enemigos, mientras que otros gobernantes dependían de levas temporales que requerían tiempo para organizarse y que estaban formadas por soldados inexpertos, ansiosos por regresar a sus campos. Sargón podía desplegar rápidamente una fuerza altamente entrenada y disciplinada, capaz de campañas prolongadas lejos de sus bases. Esta capacidad militar superior le permitió embarcarse en una serie de conquistas que expandieron su imperio mucho más allá de las fronteras tradicionales de Mesopotamia, creando un dominio territorial de una escala nunca antes vista en la historia humana. Las primeras de estas conquistas expansionistas se dirigieron hacia el este, hacia las montañas de Zagros, que se elevan abruptamente desde las llanuras mesopotámicas hacia la meseta iraní. En estas montañas habitaban los elamitas, un pueblo con su propia lengua, cultura y tradiciones políticas, que habían mantenido su independencia frente a Mesopotamia durante siglos gracias a la protección natural que les ofrecía su terreno montañoso. Sargón, sin embargo, llevó sus ejércitos a través de los pasos montañosos, sometiendo las ciudades elamitas una tras otra. La presión militar acadia fue tan intensa que los elamitas se vieron obligados a abandonar su antigua capital y trasladarla a Susa, una ciudad situada en una posición más fácil de defender. Más significativamente aún, las élites elamitas adoptaron la lengua acadia como idioma de administración y diplomacia, un testimonio temprano del dominio cultural que acompañaba al dominio militar acadio. Tras asegurar su flanco oriental, Sargón dirigió sus ejércitos hacia el oeste, hacia las vastas extensiones de Siria y el levante mediterráneo. Aquí, las conquistas acadias alcanzaron dimensiones verdaderamente impresionantes. Las fuerzas de Sargón capturaron Mari, una importante ciudad comercial situada en el Éufrates medio que controlaba las rutas comerciales entre Mesopotamia y el Mediterráneo. Continuando su avance hacia el oeste, los acadios conquistaron Ebla, una próspera ciudad-estado ubicada en lo que hoy es el norte de Siria, cuyo descubrimiento arqueológico moderno revelaría miles de tablillas que documentan la extensión del comercio internacional de la época. Sin detenerse allí, los ejércitos de Sargón alcanzaron finalmente las montañas del Líbano, las legendarias montañas de los Cedros, mencionadas en innumerables textos antiguos, y descendieron hasta las costas del mar Mediterráneo. Estas conquistas occidentales tenían un propósito económico vital para el imperio acadio. Mesopotamia, aunque increíblemente fértil gracias a sus ríos y capaz de producir abundantes cosechas de cereales, carecía de muchos recursos naturales esenciales. No tenía piedra de construcción de calidad, no poseía depósitos significativos de metales como el cobre, el estaño o la plata, y, quizás lo más notable, no contaba con árboles grandes capaces de proporcionar madera para la construcción de edificios monumentales o barcos de gran tamaño. Al conquistar el Levante y alcanzar las montañas del Líbano, Sargón obtuvo acceso directo a los legendarios bosques de cedros, árboles gigantescos cuya madera era apreciada en todo el Oriente Próximo por su calidad, durabilidad y aroma. Simultáneamente, el control de las rutas comerciales sirias le permitió acceder más fácilmente a la plata extraída en Anatolia y en las montañas de Tauro, un metal que servía como medio de intercambio en el comercio internacional y que era necesario para pagar a los soldados y funcionarios del imperio. El control de estas vastas regiones transformó fundamentalmente la economía mesopotámica. Los recursos que anteriormente debían adquirirse mediante un comercio complejo mediado por múltiples intermediarios ahora fluían directamente hacia Agadé, como tributo de las provincias conquistadas. Las inscripciones de Sargón se jactan de que barcos procedentes de tierras lejanas atracaban en los muelles de Agadé, trayendo mercancías exóticas de lugares tan distantes como Dilmun, en el Golfo Pérsico, identificado generalmente con la moderna isla de Bahrein, Magán, probablemente la península de Omán, rica en cobre, y posiblemente incluso Meluhá, que muchos estudiosos identifican con la civilización del Valle del Indo en lo que hoy es Pakistán. Esta afluencia de riqueza internacional permitió a Sargón embarcarse en ambiciosos proyectos de construcción que embellecían su capital y demostraban visualmente el poder y la gloria de su imperio ante los visitantes de tierras lejanas. Sin embargo,
Mantener unido este vasto imperio requería algo más que poder militar y riqueza económica. Sargón debía enfrentar el desafío fundamental de gobernar poblaciones increíblemente diversas que hablaban diferentes lenguas, veneraban diferentes dioses y mantenían diferentes tradiciones culturales. Los sumerios del sur, con su antigua civilización y sus orgullosas tradiciones urbanas, resentían profundamente estar gobernados por lo que consideraban un advenedizo acadio de origen semítico. Los elamitas de las montañas del este mantenían su propia identidad cultural distinta. Las ciudades sirias y levantinas del oeste tenían sus propias redes comerciales y alianzas políticas que se extendían hacia Anatolia y Egipto. Mantener el control sobre territorios tan diversos requería una combinación de diplomacia, administración eficiente y, cuando era necesario, represión militar despiadada. La estrategia de Sargón para mantener la cohesión imperial combinaba varios elementos. Primero, como ya se mencionó, instaló gobernadores acadios leales en las ciudades conquistadas, reemplazando las dinastías locales tradicionales y asegurando que el poder real residiera en manos de personas que le debían su posición directamente a él. Segundo, utilizó su ejército permanente como una fuerza de ocupación, manteniendo guarniciones acadias en puntos estratégicos a lo largo del imperio para responder rápidamente a cualquier señal de rebelión. Tercero, y quizás lo más importante a largo plazo, promovió activamente la lengua acadia como idioma de administración en todo el imperio. Los documentos oficiales se redactaban en acadio. Los funcionarios imperiales debían conocer el acadio para comunicarse con la capital, y gradualmente el acadio comenzó a desplazar al sumerio como lengua franca de Mesopotamia, un cambio lingüístico con consecuencias que perdurarían durante milenios. A pesar de todos estos esfuerzos por consolidar su imperio, Sargón enfrentó desafíos constantes a su autoridad. Las fuentes antiguas registran que las rebeliones fueron una característica recurrente de su largo reinado, que según las listas reales sumerias duró 56 años, una longevidad extraordinaria para los estándares de la época. Particularmente hacia el final de su vida, cuando el envejecimiento rey ya no podía liderar personalmente sus ejércitos con el vigor de su juventud, las revueltas se multiplicaron. Los textos cuneiformes describen una crisis particularmente grave en la que, según sus propias palabras, en su vejez, todos los países se rebelaron contra él. Las ciudades sumerias, que nunca habían aceptado completamente el dominio acadio, se alzaron en una rebelión coordinada. Los pueblos de las montañas del este dejaron de pagar tributo y cerraron las rutas comerciales. Incluso algunas ciudades acadias cuestionaron la autoridad del envejecido rey. La situación se volvió tan desesperada que Sargón y sus leales fueron cercados en la propia Agadé, su capital, rodeados por los ejércitos rebeldes que buscaban derrocar el imperio que había construido. Para un hombre que había conquistado desde las montañas de Zagros hasta el Mediterráneo, verse sitiado en su propia ciudad debe haber sido una humillación amarga. Sin embargo, incluso en esta crisis extrema, Sargón demostró las cualidades de liderazgo militar y la determinación inquebrantable que lo habían elevado desde sus humildes orígenes hasta gobernar el mundo conocido. Reuniendo a sus soldados veteranos, el envejecido rey salió de su capital sitiada y enfrentó a los rebeldes en batalla. Contra todas las probabilidades, logró una victoria decisiva que destrozó la coalición rebelde y restauró su autoridad sobre el imperio. Este triunfo final, logrado cuando ya era un anciano según los estándares de la época, cementó su reputación como un líder militar sin par y aseguró que podría transmitir su imperio a sus descendientes. Sargón finalmente falleció después de más de 5 décadas en el trono, dejando un legado que transformaría permanentemente el panorama político de Mesopotamia y del Oriente Próximo en general. Había demostrado que era posible para un solo gobernante controlar un territorio que se extendía desde las montañas iraníes hasta el Mediterráneo, unificando pueblos diversos bajo una sola administración centralizada. Había creado el modelo del ejército profesional permanente que sería copiado por todos los imperios posteriores. Había establecido la práctica de imponer una lengua administrativa común a través de un vasto territorio multinacional.
había transformado a los acadios de un pueblo relativamente oscuro en la potencia dominante de su mundo. En resumen, había creado el primer imperio de la historia humana, no en el sentido de una ciudad que dominaba a sus vecinas inmediatas, sino de un estado verdaderamente multinacional que abarcaba regiones culturalmente diversas bajo un gobierno centralizado fuerte. Los gobernantes que vendrían después de él, desde los reyes de Babilonia hasta los emperadores asirios, todos seguirían el modelo que Sargón había establecido, construyendo sobre los cimientos que este extraordinario hombre había creado desde sus humildes comienzos, como un niño abandonado encontrado flotando en una canasta de juncos en las aguas del Éufrates. Su nombre sería recordado y venerado en Mesopotamia durante más de 2000 años después de su fallecimiento, y copias de sus inscripciones serían atesoradas por reyes posteriores como modelos de grandeza imperial. Un testimonio del profundo impacto que este primer constructor de imperios había tenido en el curso de la civilización humana. La muerte de Sargón en el año 2279 antes de nuestra era marcó el comienzo de un período de profunda inestabilidad para el joven imperio acadio. A pesar de que el fundador del imperio había logrado transmitir su trono a su descendencia, el cambio de poder desencadenó inmediatamente una ola de rebeliones a lo largo y ancho de los territorios conquistados. Las ciudades-estado que habían sido sometidas por la fuerza militar de Sargón vieron en la muerte del gran conquistador una oportunidad para recuperar la independencia que habían perdido décadas atrás. Los gobernadores locales que habían sido instalados por Sargón enfrentaron súbitamente levantamientos populares. Las guarniciones acadias fueron atacadas y, en muchos casos, las poblaciones locales restauraron a sus antiguas dinastías o eligieron nuevos líderes que prometían liberarlas del yugo acadio. Rimush, el hijo mayor de Sargón, ascendió al trono en medio de este caos generalizado. A diferencia de su padre, quien había construido su imperio gradualmente a lo largo de décadas de campañas militares continuas, Rimush heredó un vasto territorio que amenazaba con desintegrarse completamente ante sus ojos. Las primeras noticias que recibió como nuevo rey fueron devastadoras. Prácticamente todas las principales ciudades sumerias del sur se habían declarado independientes simultáneamente, formando coaliciones militares para resistir cualquier intento acadio de restaurar el control imperial. En el este, los elamitas dejaron de pagar tributo y cerraron sus fronteras. En el oeste, las ciudades sirias comenzaron a cuestionar abiertamente la autoridad de Agadé. El nuevo emperador enfrentaba la muy real posibilidad de ver desaparecer en meses lo que su padre había construido durante más de medio siglo. Sin embargo, Rimush demostró rápidamente que había heredado no solo el trono de su padre, sino también su capacidad militar y su determinación férrea. En lugar de intentar negociar con los rebeldes o hacer concesiones para apaciguarlos, el joven rey respondió con una brutalidad calculada que serviría como advertencia terrible para cualquiera que considerara desafiar el poder acadio. Movilizando el ejército permanente que su padre había creado, Rimush marchó inmediatamente hacia el sur, hacia el corazón de Sumeria, donde las rebeliones eran más organizadas y representaban la amenaza más seria para la integridad del imperio. Las tablillas cuneiformes que registran sus campañas describen batallas de una ferocidad extraordinaria en un solo enfrentamiento contra las fuerzas combinadas de las ciudades de Ur y Lagash. Las inscripciones de Rimush afirman que sus ejércitos dieron fin a las vidas de más de 8.000 soldados enemigos y capturaron a otros 5.400 prisioneros, números que, incluso si están exagerados como era común en las inscripciones reales antiguas, sugieren enfrentamientos de una escala masiva. La represión que siguió a estas victorias militares fue deliberadamente severa. Rimush no se contentó con simplemente derrotar a los ejércitos rebeldes en el campo de batalla. Después de capturar las ciudades que se habían rebelado, ordenó la ejecución pública de sus líderes, la confiscación de las propiedades de las familias nobles que habían apoyado las revueltas y, en algunos casos, la destrucción parcial de las murallas de las ciudades como castigo colectivo. Estas medidas draconianas tenían un propósito estratégico claro:
crear un clima de terror que desalentara futuras rebeliones al demostrar que el precio de desafiar a Agadé sería catastrófico no solo para los líderes rebeldes, sino para las comunidades enteras. Las inscripciones reales destacan especialmente el saqueo sistemático de los tesoros de los templos sumerios, cuyas riquezas acumuladas durante siglos fueron transportadas a Agadé tanto para financiar las continuas campañas militares como para demostrar simbólicamente la impotencia de los dioses sumerios para proteger a sus adoradores contra el poder acadio. No obstante, a pesar de estos éxitos militares iniciales, el reinado de Rimush estuvo marcado por una tensión constante. Las fuentes antiguas sugieren que el joven rey nunca logró consolidar completamente su autoridad ni ganarse la lealtad de todos los sectores de la élite acadia. Su estilo de gobierno autoritario y su dependencia excesiva en la represión militar alienaron incluso a algunos miembros de su propia corte. Mientras que Sargón había equilibrado la fuerza militar con la diplomacia y había cultivado cuidadosamente redes de lealtad personal, Rimush parecía confiar únicamente en el miedo como instrumento de gobierno. Esta estrategia, aunque efectiva a corto plazo para suprimir rebeliones, creó un ambiente de resentimiento y desconfianza que eventualmente resultaría fatal para el monarca. En el año 2270 antes de nuestra era, después de apenas 9 años en el trono, Rimush encontró su final de una manera que reveló cuán profundas eran las divisiones dentro de su propia corte. El rey fue eliminado no por un enemigo externo ni por rebeldes de las provincias conquistadas, sino por personas de su círculo más íntimo. Según los registros antiguos, un grupo de cortesanos de alto rango conspiraron contra su vida y ejecutaron su plan durante una ceremonia en el Palacio Real. Los conspiradores utilizaron sus propios cilindros sello, los instrumentos administrativos que en Mesopotamia servían como firmas personales y símbolos de autoridad oficial, como armas improvisadas para acabar con la vida del rey. Este método particularmente simbólico de eliminar a Rimush puede haber sido intencional. Al usar los símbolos de su autoridad administrativa como instrumentos de su caída, los asesinos quizás buscaban enviar un mensaje sobre la ilegitimidad percibida de su gobierno o sobre el rechazo de la élite acadia a sus métodos autocráticos. El trono pasó entonces a Manistusu, hermano de Rimush e hijo de Sargón. El nuevo rey heredaba un imperio que, aunque había sobrevivido a la primera crisis sucesoria, seguía siendo fundamentalmente inestable. Manistusu gobernó durante aproximadamente 14 años, desde el 2269 hasta el 2255 antes de nuestra era. Durante su reinado, el monarca intentó distanciarse de las políticas más brutales de su hermano, buscando restaurar cierto grado de estabilidad mediante un equilibrio más cuidadoso entre la fuerza militar y la conciliación diplomática. Sin embargo, las fuentes históricas sobre su reinado son fragmentarias y menos detalladas que las de su padre o su hermano, lo que sugiere que su gobierno transcurrió sin los grandes acontecimientos dramáticos que caracterizaron otros períodos de la historia acadia. Lo que sí sabemos es que Manistusu continuó con las políticas expansionistas que habían definido al imperio acadio desde sus inicios. Las inscripciones que han sobrevivido mencionan campañas militares hacia el este, cruzando el Golfo Pérsico hacia regiones que los textos acadios llamaban Magan y Dilmun, territorios que los estudiosos modernos generalmente identifican con las áreas de la península de Omán y la isla de Bahrein, respectivamente. Estas expediciones marítimas tenían objetivos económicos claros. Magan era famosa en todo el Oriente Próximo como fuente de cobre, un metal esencial para la fabricación de armas y herramientas, mientras que Dilmun servía como centro comercial que conectaba Mesopotamia con regiones aún más lejanas hacia el este. Al asegurar el control sobre estas rutas comerciales marítimas, Manistusu garantizaba el flujo continuo de recursos estratégicos hacia el corazón de su imperio. El reinado de Manistusu también terminó violentamente. Al igual que su hermano antes que él, el rey fue víctima de una conspiración palaciega. Los detalles exactos de su desaparición permanecen oscuros, pero las fuentes antiguas indican que fue eliminado por cortesanos de su propio círculo,
un patrón de inestabilidad interna que revelaba las profundas tensiones que existían dentro de la élite gobernante acadia. Estos dos regicidios consecutivos demostraban que, aunque el imperio acadio había logrado someter militarmente a vastos territorios externos, sus gobernantes aún no habían resuelto el problema fundamental de cómo asegurar una sucesión pacífica y estable del poder. La violencia que había caracterizado la expansión externa del imperio se había infiltrado en el corazón mismo del palacio real, convirtiendo la corte de Agadé en un lugar tan peligroso para los monarcas acadios como cualquier campo de batalla extranjero. Con la muerte de Manistusu, el trono pasó a su hijo Naram-Sin, quien ascendería al poder alrededor del año 2260 antes de nuestra era. Este nieto de Sargón el Grande demostraría ser el más capaz de todos los gobernantes acadios después del fundador del imperio. Durante su largo reinado de aproximadamente 37 años, Naram-Sin no solo consolidaría el imperio que había heredado, sino que lo expandiría hasta alcanzar su máxima extensión territorial, creando un dominio que abarcaba desde las montañas de Anatolia en el norte hasta el Golfo Pérsico en el sur, y desde los montes Zagros en el este hasta el Mediterráneo en el oeste. Bajo su gobierno, el imperio acadio se convertiría en la potencia hegemónica indiscutible de todo el Oriente Próximo antiguo, una posición de preeminencia que no tendría paralelo hasta el surgimiento de los grandes imperios asirios más de 1000 años después. Naram-Sin heredó un imperio que, aunque vasto en extensión, seguía plagado por las mismas tensiones que habían atormentado a sus predecesores. Las ciudades sumerias del sur permanecían resentidas bajo el dominio acadio. Los pueblos de las montañas del este aprovechaban cualquier signo de debilidad imperial para dejar de pagar tributos, y las ciudades sirias y levantinas del oeste mantenían conexiones con otros centros de poder regional que podían servir como aliados en caso de rebelión contra Agadé. Los primeros años del reinado de Naram-Sin estuvieron, de hecho, marcados por otra ola de rebeliones generalizadas, similar a las que habían saludado la ascensión de Rimush décadas atrás. Sin embargo, a diferencia de sus tíos, Naram-Sin enfrentó estos desafíos con una combinación extraordinaria de capacidad militar, astucia política y visión administrativa que eventualmente transformaría no solo la extensión del imperio, sino también su naturaleza fundamental como sistema político. La respuesta inicial de Naram-Sin a las rebeliones siguió el patrón establecido por sus predecesores: movilización rápida del ejército permanente acadio y campañas militares despiadadas contra las ciudades rebeldes. Las inscripciones que conmemoran sus victorias tempranas describen batallas en las que las montañas de cadáveres llegaban hasta el cielo, una hipérbole poética que no obstante sugiere enfrentamientos de gran escala y brutalidad considerable. Sin embargo, a medida que su reinado progresaba, Naram-Sin demostró ser más que simplemente un comandante militar competente. Desarrolló un sistema de gobierno imperial más sofisticado que permitió al imperio acadio funcionar de manera más efectiva como un estado verdaderamente centralizado en lugar de una colección inestable de territorios conquistados, mantenidos juntos únicamente por la fuerza militar. Una de las innovaciones más significativas de Naram-Sin fue la reorganización completa del sistema administrativo imperial. Mientras que Sargón había instalado gobernadores acadios en las ciudades conquistadas, estos funcionarios habían operado con considerable autonomía y frecuentemente habían necesitado el apoyo de Mindodechento, guarniciones militares permanentes para mantener su autoridad. Naram-Sin, por el contrario, creó una burocracia imperial genuinamente integrada con múltiples niveles jerárquicos, sistemas estandarizados de reportes y rendición de cuentas, y una red de inspectores reales que viajaban regularmente por el imperio para supervisar el funcionamiento de la administración provincial. Esta estructura burocrática más elaborada permitió al gobierno central en Agadé ejercer un control mucho más directo y efectivo sobre las provincias distantes, reduciendo la dependencia en el poder militar desnudo como único instrumento de gobernanza. Simultáneamente, Naram-Sin implementó políticas diseñadas para integrar más efectivamente a las élites locales de los territorios conquistados en la estructura de poder del imperio.
En lugar de simplemente reemplazar a todos los líderes locales con administradores acadios, comenzó selectivamente a incorporar miembros de las aristocracias locales en la administración imperial, otorgándoles posiciones de responsabilidad bajo la supervisión de funcionarios acadios de rango superior. Esta política de cooptación selectiva creaba incentivos para que al menos algunas facciones de las élites locales colaboraran con el régimen acadio en lugar de conspirar constantemente para derrocarlo. Los nobles locales que demostraban lealtad al imperio podían esperar mantener su estatus social, preservar parte de su riqueza y quizás incluso ascender a posiciones de mayor poder dentro del sistema imperial. Aquellos que se resistían, por el contrario, enfrentaban la perspectiva de perderlo todo. Más allá de estas reformas administrativas, Naram Sin también introdujo cambios ideológicos fundamentales en la manera en que se conceptualizaba la realeza acadia. En una innovación sin precedentes en la historia mesopotámica, Naram Sin comenzó a representarse a sí mismo no simplemente como un rey favorecido por los dioses, sino como una divinidad en sí mismo. En sus inscripciones, su nombre aparece escrito con el determinativo divino, un signo cuneiforme que normalmente se reservaba exclusivamente para los nombres de dioses. En las estelas que conmemoraban sus victorias, se representaba a sí mismo usando el casco con cuernos que era el símbolo iconográfico tradicional de la divinidad en el arte mesopotámico. Esta autodivinización del rey servía múltiples propósitos políticos. Por un lado, elevaba al monarca acadio por encima de todos los demás gobernantes humanos, justificando su dominio sobre vastos territorios y poblaciones diversas mediante la afirmación de su naturaleza sobrehumana. Por otro lado, en un imperio que abarcaba pueblos que veneraban a diferentes panteones de dioses, la presentación del emperador como divino proporcionaba un punto focal potencial para la lealtad que trascendía las identidades religiosas locales particulares. Con el imperio interno más consolidado gracias a estas reformas, Naram Sin emprendió una serie de campañas militares que expandieron las fronteras acadias mucho más allá de lo que su abuelo Sargón había logrado. En el oeste, sus ejércitos marcharon profundamente en territorio sirio, conquistando la región alrededor de la ciudad de Alepo, situada en el norte de la moderna Siria. Continuando hacia el sur a lo largo de la costa mediterránea, las fuerzas acadias capturaron territorios en el área de Trípoli, en lo que hoy es el Líbano, estableciendo así el control acadio directo sobre una porción significativa de la costa levantina. Estas conquistas occidentales tenían un valor económico enorme, pues aseguraban el acceso acadio no solo a los bosques de cedros del Líbano, sino también a los puertos mediterráneos que conectaban con las redes comerciales marítimas que se extendían hacia Chipre, Anatolia y el Egeo. En el este, Naram Sin completó la conquista de Elam que su abuelo había iniciado. Las campañas acadias penetraron profundamente en los montes Zagros, sometiendo las tierras altas iraníes y capturando definitivamente la importante ciudad de Susa, que se convertiría en uno de los centros administrativos orientales del imperio. El control de Elam y de las rutas que atravesaban las montañas hacia la meseta iraní permitía al imperio acadio acceder a recursos minerales vitales, particularmente el estaño necesario para la producción de bronce, que no se encontraba naturalmente en las llanuras mesopotámicas, pero que era esencial para la fabricación de armas y herramientas de calidad superior. Hacia el norte, los ejércitos de Naram Sin empujaron hacia Anatolia, la península que constituye la moderna Turquía. Las inscripciones registran campañas en las estribaciones de los montes Tauro y posiblemente más allá, aunque la extensión exacta del control acadio en estas regiones norteñas sigue siendo tema de debate entre los historiadores. Lo que parece claro es que Naram Sin estableció al menos una presencia militar acadia en partes de Anatolia, asegurando el acceso a las minas de plata de la región, un recurso que servía como medio principal de intercambio en el comercio internacional de la época y que por lo tanto era crucial para el funcionamiento de la economía imperial. En el sur y el sureste, el imperio acadio bajo Naram Sin expandió dramáticamente su esfera de influencia en el Golfo Pérsico y más allá.
Las expediciones marítimas acadias no solo consolidaron el control sobre Dilmun y Magan, los territorios que ya habían sido objetivos de campañas anteriores, sino que también establecieron contactos comerciales directos con la misteriosa tierra que los textos mesopotámicos llamaban Meluja, que la mayoría de los estudiosos modernos identifican con la civilización del Valle del Indo, ubicada en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de India. Aunque es improbable que Naram Sin realmente conquistara territorios en el Valle del Indo, el establecimiento de Mindos Nentos Dins, relaciones comerciales directas con esta región lejana, testimonia el alcance extraordinario de la red comercial acadia bajo su reinado. Los barcos que llegaban a los puertos del Golfo Pérsico controlados por Agadé traían mercancías exóticas de tierras increíblemente distantes, lapislázuli de Afganistán, cornalina y marfil del Valle del Indo, incienso y especias de la península arábiga y maderas preciosas de regiones aún más lejanas al este. El resultado de todas estas conquistas fue un imperio de dimensiones verdaderamente asombrosas para los estándares de la época. En su máxima extensión bajo Naram Sin, el imperio acadio se extendía aproximadamente 1.600 kilómetros de este a oeste, desde los montes Zagros hasta el Mediterráneo, y unos 1.200 kilómetros de norte a sur, desde Anatolia hasta el Golfo Pérsico. Dentro de estas fronteras vivían poblaciones increíblemente diversas, sumerios y acadios en Mesopotamia, elamitas en las tierras altas iraníes, amorreos y otras tribus semíticas en Siria, hurritas en el norte y numerosos otros grupos étnicos y lingüísticos más pequeños. Cada uno de estos pueblos mantenía sus propias tradiciones culturales, hablaba su propia lengua, veneraba sus propios dioses y poseía sus propias estructuras sociales distintivas. Gobernar efectivamente este mosaico humano representaba un desafío administrativo sin precedentes. El sistema que Naram Sin desarrolló para gestionar este imperio multinacional combinaba varios elementos que se convertirían en características estándar de los imperios posteriores del Oriente Próximo. En el nivel más básico, el imperio se mantenía unido mediante la fuerza militar. El ejército permanente acadio, ahora probablemente expandido más allá de los 5.400 soldados originales de Sargón, servía como la columna vertebral del poder imperial. Guarniciones acadias estaban estacionadas permanentemente en todas las ciudades importantes del imperio, listas para responder rápidamente a cualquier señal de disturbio. Las fuerzas móviles de élite podían desplegarse rápidamente a cualquier región que experimentara problemas, y el imperio mantenía una red de caminos y estaciones de mensajeros que permitía la comunicación relativamente rápida entre la capital y las provincias distantes. Sin embargo, Naram Sin entendía que la fuerza militar sola no podía mantener indefinidamente un imperio tan vasto y diverso. Por lo tanto, complementó el poder militar con sofisticados instrumentos de integración cultural y económica. La lengua acadia fue promovida agresivamente como idioma de administración, comercio y diplomacia en todo el imperio. Los escribas en las ciudades conquistadas eran entrenados para escribir en acadio, los contratos comerciales se redactaban en acadio y la correspondencia oficial entre las provincias y la capital se conducía en acadio. Con el tiempo, este proceso creó una clase de élites educadas a lo largo del imperio que, independientemente de sus orígenes étnicos, compartían una lengua común y, en cierta medida, una cultura administrativa común. Simultáneamente, el imperio promovía la integración económica mediante la creación de un mercado unificado que abarcaba todos sus territorios. Los aranceles internos entre provincias fueron eliminados o reducidos, facilitando el comercio entre diferentes regiones del imperio. Pesos y medidas fueron estandarizados, simplificando las transacciones comerciales. El imperio mantenía y mejoraba la infraestructura de transporte, construyendo y reparando caminos, excavando y manteniendo canales navegables y asegurando que las rutas comerciales estuvieran protegidas contra bandidos. Estas políticas creaban incentivos económicos para que las élites mercantiles locales apoyaran la continuación del dominio acadio, pues el sistema imperial facilitaba el comercio a larga distancia del cual dependían sus fortunas.
El florecimiento cultural que acompañó este periodo de estabilidad y prosperidad relativas dejó un legado artístico extraordinario. Los artistas acadios de la época de Naram-Sin produjeron algunas de las obras de arte mesopotámicas más impresionantes que han sobrevivido hasta nuestros días. La famosa Estela de la Victoria de Naram-Sin, descubierta por arqueólogos modernos en Susa, donde había sido llevada como botín de guerra por conquistadores posteriores, ejemplifica la sofisticación artística alcanzada durante este periodo. La estela presenta una composición revolucionaria para los estándares del arte mesopotámico anterior. En lugar de las tradicionales bandas horizontales de figuras de tamaño uniforme, la escena se organiza diagonalmente, con Naram-Sin representado en escala mucho mayor que las otras figuras, ascendiendo una montaña hacia los símbolos divinos en el cielo, mientras sus enemigos derrotados caen bajo sus pies. Esta representación dramática del poder real combinaba maestría técnica en la talla de la piedra con una composición innovadora que comunicaba vívidamente el mensaje de la supremacía imperial acadia. La arquitectura también floreció bajo el patrocinio de Naram-Sin. Aunque la capital agadé misma permanece sin descubrir, las excavaciones en otros sitios han revelado estructuras monumentales del período acadio que demuestran ambición arquitectónica y habilidad de construcción considerables. Templos dedicados a los dioses principales del panteón mesopotámico fueron construidos o renovados en ciudades importantes a lo largo del imperio, sirviendo tanto como centros de culto religioso como símbolos visibles del poder y la piedad del emperador. Palacios administrativos que albergaban la burocracia imperial fueron erigidos en centros provinciales, facilitando la gobernanza efectiva de los territorios conquistados. La literatura también experimentó desarrollos significativos durante este periodo. Los escribas acadios comenzaron a componer textos en su propia lengua que gradualmente rivalizarían y eventualmente superarían en importancia a la tradición literaria sumeria anterior. Aunque la mayoría de los grandes textos literarios acadios que han sobrevivido datan de períodos posteriores, las fundaciones de esta tradición literaria se establecieron durante el período del Imperio Acadio. La épica de Sargón, que narraba las hazañas del fundador del imperio, comenzó a tomar forma durante este periodo, aunque las versiones que han llegado hasta nosotros son copias posteriores que probablemente contienen elaboraciones significativas respecto a las narraciones originales. No obstante, a pesar de todos estos logros impresionantes, el imperio acadio bajo Naram-Sin no era una utopía de paz y prosperidad universal. Las inscripciones reales, que naturalmente enfatizan las victorias y logros del monarca, no pueden ocultar completamente la realidad de que el imperio enfrentaba desafíos persistentes. Las rebeliones, aunque menos frecuentes y menos exitosas que en reinados anteriores, nunca cesaron completamente. Particularmente en las regiones fronterizas del imperio, donde el control imperial era menos firme, levantamientos locales requerían intervenciones militares periódicas. Los pueblos nómadas de las áreas desérticas y montañosas circundantes, que no estaban completamente integrados en el sistema imperial, realizaban incursiones ocasionales en las provincias imperiales, saqueando aldeas y atacando caravanas comerciales. Más fundamentalmente, el imperio enfrentaba tensiones estructurales que ninguna cantidad de reforma administrativa podía resolver completamente. Las poblaciones sometidas, particularmente en las antiguas ciudades sumerias, nunca aceptaron completamente su subordinación a gobernantes acadios. Las diferencias lingüísticas y culturales entre los pueblos del imperio creaban barreras a la integración genuina. Las élites locales, incluso aquellas que colaboraban con el régimen imperial, mantenían lealtades primarias hacia sus propias comunidades y tradiciones. El sistema económico del imperio, aunque impresionante para su época, dependía en última instancia de la extracción de recursos de las provincias mediante impuestos y tributos, un proceso que generaba resentimiento constante entre las poblaciones que soportaban estas cargas. Hacia el final de su largo reinado, Naram-Sin enfrentó lo que quizás fue su desafío militar más serio: una coalición masiva de pueblos que se había formado para resistir la expansión acadia. Según las inscripciones, el emperador enfrentó simultáneamente rebeliones internas e invasiones externas de una escala sin precedentes.
No obstante, al igual que su abuelo Sargón antes que él, Naram-Sin logró superar esta crisis mediante una combinación de habilidad militar, determinación y, probablemente, una considerable dosis de suerte. Las victorias que obtuvo en sus últimos años consolidaron su reputación como el más grande de los reyes acadios después del fundador del imperio. Cuando Naram-Sin finalmente falleció alrededor del año 2223 antes de nuestra era, dejaba un imperio en la cúspide de su poder. Había expandido sus fronteras hasta límites que no serían superados por ningún estado mesopotámico durante siglos. Había creado sistemas administrativos, militares y culturales que permitían al imperio funcionar con una efectividad sin precedentes. Había establecido la realeza acadia en bases ideológicas más sólidas mediante su autodivinización. Había presidido un florecimiento extraordinario del arte, la arquitectura y la cultura. En todos los sentidos medibles, el imperio acadio bajo Naram-Sin representaba la culminación de los sueños imperiales que Sargón había iniciado más de un siglo atrás. Sin embargo, los eventos que seguirían demostrarían que incluso el más poderoso de los imperios contiene dentro de sí las semillas de su propia desintegración. El trono del imperio acadio pasó en el año 2223 antes de nuestra era a Shar-Kali-Sharri, cuyo nombre significaba Rey de todos los reyes, un título que reflejaba las ambiciones imperiales que su padre Naram-Sin le había transmitido junto con el más vasto imperio que el mundo antiguo había conocido hasta ese momento. Sin embargo, el joven monarca que heredaba este dominio territorial impresionante pronto descubriría que mantener unido el legado de su padre y su bisabuelo resultaría infinitamente más difícil que las conquistas que habían creado ese imperio. Desde los primeros meses de su reinado, Shar-Kali-Sharri enfrentó desafíos de una magnitud que habría abrumado incluso a gobernantes más experimentados, pues las fuerzas centrífugas que habían estado contenidas mediante la fuerza de personalidad y la capacidad militar de Naram-Sin comenzaron inmediatamente a desgarrar el tejido del Estado imperial acadio. Las primeras señales de problemas surgieron, como era tradicional en la historia acadia, en forma de rebeliones en las provincias sometidas. Las ciudades sumerias del sur, que nunca habían aceptado completamente el dominio acadio y que habían sido reprimidas sucesivamente por cada emperador acadio desde Sargón, vieron en la muerte de Naram-Sin y la ascensión de un nuevo gobernante joven e inexperto la oportunidad que habían estado esperando durante generaciones. Una tras otra, las antiguas metrópolis de Sumeria comenzaron a declarar su independencia, expulsando a las guarniciones acadias, removiendo a los gobernadores instalados por Agadé y restaurando sus propias dinastías tradicionales, Ur, Lagash, Umma, Uruk y otras ciudades que habían sido el corazón de la civilización mesopotámica antes de que los acadios irrumpieran en la escena política, renovaron sus antiguas rivalidades y competencias, pero ahora estaban unidas al menos temporalmente por su deseo compartido de liberarse del control acadio. Más alarmante aún para el nuevo emperador era la situación en el este, donde Elam, que había sido conquistado y reconquistado múltiples veces durante el siglo anterior, se alzó en una rebelión masiva que rápidamente adquirió dimensiones de una guerra de independencia en toda regla. Los elamitas, aprovechando el conocimiento íntimo de su terreno montañoso y la distancia considerable que los separaba de la capital acadia, lograron infligir derrotas significativas a las fuerzas imperiales enviadas para restaurar el orden. Más grave aún, las fuerzas elamitas no se contentaron con simplemente defender su propia tierra natal, sino que lanzaron contraataques audaces que penetraron profundamente en las llanuras mesopotámicas, capturando varias ciudades importantes del sur de Mesopotamia y cortando las rutas comerciales vitales que conectaban el corazón del imperio con el Golfo Pérsico y las tierras más allá. Shar-Kali-Sharri respondió a estas crisis con la energía y determinación que cabría esperar de un descendiente de Sargón y Naram-Sin. Movilizando el ejército permanente acadio, el joven emperador emprendió una serie de campañas militares diseñadas para restaurar la autoridad imperial sobre los territorios rebeldes.
Las inscripciones que han sobrevivido de su reinado registran victorias sobre los elamitas, afirmando que logró recuperar muchas de las ciudades que habían sido capturadas y que obligó a las fuerzas elamitas a retirarse de las llanuras mesopotámicas de vuelta a sus montañas. Sin embargo, estos éxitos militares, aunque reales, resultaron ser temporales y cada vez más costosos de mantener. Cada campaña agotaba los recursos del imperio. Cada victoria requería dejar guarniciones cada vez más grandes para mantener el control sobre territorios cada vez más hostiles, y cada temporada de campaña militar significaba que menos soldados estaban disponibles para enfrentar las otras amenazas que se multiplicaban en todas las fronteras del imperio. Porque mientras Shar-Kal-i-Sharri luchaba por someter las rebeliones en el sur y el este, una amenaza completamente nueva y potencialmente mucho más peligrosa estaba emergiendo en las fronteras septentrionales del imperio. Los textos acadios comenzaron a registrar con frecuencia creciente las incursiones de pueblos que ellos llamaban los amorreos, tribus nómadas de lengua semítica que habitaban las estepas y desiertos al oeste de Mesopotamia, en las regiones que los textos antiguos denominaban Amurru. Estos pueblos, organizados en estructuras tribales descentralizadas en lugar de estados centralizados, habían mantenido durante generaciones una relación compleja con las civilizaciones sedentarias de Mesopotamia, alternando entre el comercio pacífico y las incursiones violentas, dependiendo de las circunstancias y las oportunidades disponibles. Durante el período de máximo poder acadio bajo Naram-Sin, la fuerza militar del imperio había sido suficiente para mantener a los amorreos bajo control, limitando sus movimientos y castigando severamente cualquier incursión en territorio imperial. Ahora, sin embargo, percibiendo la debilidad creciente del imperio, las tribus amorreos intensificaron dramáticamente sus incursiones, penetrando cada vez más profundamente en territorio mesopotámico, atacando ciudades, saqueando campos agrícolas y desestabilizando el sistema de comercio a larga distancia del cual dependía la economía imperial. Shar-Kal-i-Sharri logró inicialmente contener la amenaza amorrea mediante una combinación de operaciones militares y diplomacia tribal. Las inscripciones registran que condujo campañas personalmente contra las tribus invasoras, infligiendo derrotas que temporalmente desalentaron las incursiones. Simultáneamente intentó incorporar algunos grupos amorreos en el sistema imperial mediante tratados que les otorgaban derechos de pastoreo en ciertas áreas a cambio de su compromiso de no atacar las ciudades imperiales y de proporcionar guerreros para el ejército acadio cuando fuera necesario. Estas políticas demostraban sofisticación estratégica, pero su efectividad era inherentemente limitada, pues la naturaleza tribal descentralizada de la sociedad amorrea significaba que los tratados con algunas tribus no vinculaban necesariamente a otras, y la continua debilidad del imperio proporcionaba incentivos constantes para que incluso las tribus aliadas reconsideraran sus lealtades. Mientras el emperador luchaba por contener simultáneamente las rebeliones internas y las invasiones externas, una tercera amenaza, potencialmente la más devastadora de todas, comenzó a materializarse desde las montañas del noreste. Los textos acadios empezaron a mencionar con frecuencia alarmante a un pueblo que ellos llamaban los Guti o Gutis, descritos como habitantes de las montañas que descendían de las tierras altas para saquear las llanuras civilizadas. La identidad exacta y los orígenes de los Guti permanecen envueltos en misterio incluso para los estudiosos modernos. No dejaron inscripciones en su propia lengua que hayan sobrevivido, no construyeron ciudades cuyas ruinas puedan ser excavadas, y aparecen en los registros históricos principalmente a través de las descripciones hostiles escritas por sus víctimas mesopotámicas, quienes los retrataban como bárbaros destructivos carentes de cultura o civilización. Las primeras incursiones de los Guti en territorio acadio probablemente comenzaron durante los últimos años del reinado de Naram-Sin, pero inicialmente fueron contenidas por el poderoso ejército imperial. Con la ascensión de Shar-Kal-i-Sharri y la creciente sobrecarga del sistema militar acadio, las incursiones Guti se intensificaron dramáticamente tanto en frecuencia como en escala. Los guerreros Guti, organizados en bandas móviles altamente efectivas que podían moverse rápidamente a través del terreno montañoso y desaparecer antes de que las fuerzas acadias pudieran responder,
comenzaron a atacar sistemáticamente las ciudades del norte de Mesopotamia. A diferencia de los amorreos, que generalmente buscaban principalmente botín y se retiraban a sus territorios tradicionales después de incursiones exitosas, los guti parecían tener ambiciones más permanentes de establecerse en las ricas tierras mesopotámicas. Shar-Kali-Sharri logró inicialmente varios éxitos militares significativos contra los guti. Las inscripciones registran que derrotó a sus ejércitos en batalla campal en múltiples ocasiones y que temporalmente logró expulsarlos de las regiones que habían ocupado. Sin embargo, estos éxitos militares tácticos no se traducían en soluciones estratégicas duraderas. Los guti simplemente se retiraban a sus montañas después de cada derrota, reorganizaban sus fuerzas y regresaban cuando las condiciones les favorecían nuevamente. El imperio acadio, por el contrario, carecía de los recursos para mantener una presencia militar permanente suficientemente fuerte en todas las regiones amenazadas simultáneamente, y cada campaña contra los guti significaba retirar fuerzas de otros frentes igualmente críticos, creando oportunidades para que los elamitas, los amorreos o las ciudades sumerias rebeldes avanzaran en sus propios objetivos. Esta situación de crisis perpetua y múltiple reveló las limitaciones fundamentales del sistema imperial acadio, que incluso los gobernantes más capaces no podían superar completamente. El imperio se había expandido hasta abarcar territorios tan vastos que ninguna fuerza militar disponible en la época podía defenderlos adecuadamente contra amenazas simultáneas en múltiples fronteras. La economía imperial, aunque impresionante para su tiempo, dependía de un delicado equilibrio de comercio a larga distancia, producción agrícola estable y flujo continuo de tributos desde las provincias. Cuando las incursiones enemigas interrumpían las rutas comerciales, cuando las campañas militares sacaban a los agricultores de sus campos durante las temporadas críticas de siembra y cosecha, y cuando las provincias dejaban de pagar tributos debido a rebeliones o invasiones, todo el sistema económico que sostenía al imperio comenzaba a desmoronarse. Los ingresos imperiales disminuían precisamente cuando las demandas sobre el tesoro imperial aumentaban dramáticamente debido a los costos de múltiples campañas militares simultáneas. Este círculo vicioso de recursos decrecientes y demandas crecientes minó progresivamente la capacidad del gobierno imperial de funcionar efectivamente. Los salarios de los soldados del ejército permanente, que tradicionalmente habían sido pagados puntualmente mediante una combinación de raciones de grano y pagos en plata, comenzaron a retrasarse, erosionando la moral y la lealtad de las fuerzas sobre las cuales dependía la supervivencia del imperio. Los funcionarios imperiales en las provincias, al no recibir sus propios salarios regularmente desde la capital, comenzaron cada vez más a gobernar sus territorios como dominios personales, extrayendo recursos localmente para su propio mantenimiento, en lugar de remitir tributos a Agadé. Los gobernadores provinciales, que habían sido designados como agentes del poder central imperial, gradualmente se transformaron en señores regionales semi-independientes cuya lealtad al emperador se volvía cada vez más condicional y transaccional. Mientras estas tendencias centrífugas desgarraban progresivamente el imperio, Shar-Kali-Sharri continuó luchando desesperadamente por mantener unido el legado que había heredado. Las inscripciones de sus últimos años en el trono muestran a un monarca sitiado que pasaba cada temporada de campaña enfrentando una crisis diferente en una parte diferente de su imperio que se desintegraba. Un año combatía rebeliones en el sur de Mesopotamia, el siguiente repelía invasiones guti en el norte, luego marchaba al este, contra los elamitas, después al oeste contra los amorreos. Esta existencia itinerante de crisis perpetua agotaba no solo los recursos materiales del imperio, sino también su capital político y psicológico. Las poblaciones de las ciudades imperiales, sometidas a demandas constantes de impuestos cada vez más pesados, levas militares cada vez más frecuentes y la inseguridad económica causada por la interrupción continua del comercio, comenzaron a cuestionar si los beneficios del imperio justificaban sus costos crecientes. El emperador finalmente falleció alrededor del año 2198 antes de nuestra era, después de 25 años de lucha casi continua por preservar la integridad territorial del imperio.
Su muerte desencadenó la crisis final que transformaría el lento declive del imperio acadio en un colapso catastrófico. A diferencia de las sucesiones anteriores en la dinastía acadia, donde un hijo claramente designado o un hermano había asumido el trono, la muerte de Shar Kali Sharri fue seguida por un período de confusión dinástica en el cual múltiples pretendientes competían por el derecho de gobernar lo que quedaba del imperio. Las fuentes antiguas de este período son fragmentarias y contradictorias, reflejando probablemente el caos genuino que caracterizaba la situación política. Las listas reales sumerias, compiladas siglos después basándose en tradiciones y documentos más antiguos, mencionan varios nombres de supuestos reyes que gobernaron durante este período, pero las duraciones asignadas a sus reinados son tan breves y sus logros tan escasamente documentados que muchos estudiosos sospechan que estos individuos controlaban simultáneamente diferentes partes del antiguo imperio en lugar de sucederse verdaderamente unos a otros como gobernantes legítimos de un estado unificado. Este período, que las fuentes antiguas resumirían posteriormente con la enigmática frase «¿Quién era rey? ¿Quién no era rey?», duró aproximadamente 2 décadas, durante las cuales la autoridad central imperial se desintegró casi completamente. En las ciudades sumerias del sur, las dinastías locales restauradas gobernaban como si el imperio acadio nunca hubiera existido, reanudando las antiguas rivalidades intercitadinas que habían caracterizado el período anterior a Sargón. En el este, Elam no solo había recuperado su independencia, sino que había comenzado a expandirse, conquistando territorios que anteriormente habían sido parte integral del corazón mesopotámico del imperio. En el oeste, las tribus amorreos se establecían cada vez más permanentemente en áreas que habían sido controladas por Agadé, creando nuevos centros de poder que eventualmente evolucionarían hacia estados organizados. En el norte, la presión de los Guti continuaba intensificándose, con grupos cada vez más grandes de estos invasores montañeses estableciéndose en las llanuras mesopotámicas. Finalmente, alrededor del año 2189 antes de nuestra era, un individuo llamado Dudu logró consolidar suficiente poder para reclamar el título de rey de Akkad y restaurar al menos temporalmente algún grado de autoridad central sobre lo que quedaba del antiguo imperio. Sin embargo, el dominio que Dudu heredó era una sombra patética del vasto imperio que Naram-Sin había gobernado apenas unas décadas antes. El control efectivo del rey se extendía probablemente poco más allá de la región inmediata alrededor de Agadé y algunas ciudades circundantes en el centro de Mesopotamia. Las provincias distantes que una vez habían remitido tributos regularmente, ahora eran gobernadas por poderes locales independientes que no reconocían ninguna autoridad superior. Las rutas comerciales de larga distancia que habían traído riqueza del Mediterráneo, las montañas de Zagros y el Golfo Pérsico estaban cerradas o controladas por otros poderes. Los ingresos del Estado se habían reducido a una fracción de lo que habían sido durante el apogeo imperial. Dudu intentó valientemente restaurar algo del antiguo poder acadio, emprendiendo campañas militares destinadas a recuperar territorios perdidos y a restaurar el prestigio de la monarquía acadia. Algunos de estos esfuerzos lograron éxitos limitados y temporales, pero la realidad fundamental era que el equilibrio de poder en Mesopotamia había cambiado irreversiblemente. El imperio que Sargón había fundado casi 2 siglos antes había dependido siempre de una combinación de superioridad militar, recursos económicos superiores y prestigio político que convencía a los pueblos sometidos de que la resistencia era inútil. Ahora, sin embargo, las victorias acadias repetidas sobre rebeldes y invasores habían demostrado que Agadé no era invencible. Los recursos económicos del Estado, académicamente, habían sido agotados por décadas de guerra defensiva constante, y el prestigio político de la monarquía acadia había sido destrozado por el fracaso visible del imperio en proteger a sus propios territorios y pueblos. Dudu gobernó durante aproximadamente 21 años, un periodo caracterizado por la lucha continua simplemente para mantener la existencia del Estado acadio frente a amenazas abrumadoras. A su muerte alrededor del año 2168 antes de nuestra era, el trono pasó a su hijo Shu-Turul.
el último gobernante de la dinastía fundada por Sargón más de siglo y medio antes. El reinado de Shu-Turul fue breve, durando probablemente menos de una década, y los registros históricos de este periodo son extraordinariamente escasos, sugiriendo que el rey ejercía un poder muy limitado e incluso dentro de las fronteras dramáticamente reducidas del estado que nominalmente gobernaba. Durante el reinado de Shu-Turul, los Guti, que habían estado presionando contra las fronteras del territorio acadio durante décadas, finalmente lograron el avance decisivo que habían estado buscando. Entre aproximadamente los años 2180 y 2175 antes de nuestra era, fuerzas Guti penetraron profundamente en el corazón de Mesopotamia, capturando ciudad tras ciudad y estableciendo su propio dominio sobre las regiones que habían constituido el núcleo del imperio acadio. La resistencia acadia fue feroz, pero finalmente inefectiva. Las fuerzas de Shu-Turul, superadas numéricamente y agotadas por generaciones de guerra continua, no pudieron detener el avance de los invasores. Las ciudades acadias que intentaron defender sus murallas fueron sitiadas y finalmente capturadas. Aquellas que se rindieron fueron incorporadas al emergente dominio Guti sobre Mesopotamia. La capital misma, la legendaria Agadé que Sargón había fundado como símbolo del nuevo orden que estaba creando, cayó eventualmente ante los invasores Guti. Los detalles exactos de su captura se han perdido en la oscuridad histórica, pero textos posteriores preservan memoria de la devastación que sufrió la ciudad. Algunas fuentes antiguas sugieren que Agadé fue saqueada tan completamente que nunca se recuperó y que su población fue dispersada o sometida a servidumbre. Otras tradiciones preservadas en textos literarios sumerios posteriores atribuían la destrucción de Agadé a la ira divina, afirmando que los dioses habían maldecido la ciudad por las transgresiones de sus reyes, particularmente Naram-Sin, quien había osado divinizarse a sí mismo y había profanado templos sagrados durante sus campañas militares. Con la caída de Agadé, el imperio acadio dejó de existir como entidad política independiente alrededor del año 2154, antes de nuestra era, marcando el final de la primera experiencia imperial en la historia humana. El dominio Guti sobre Mesopotamia que siguió fue, según las fuentes mesopotámicas posteriores que lo recordaban, un período de oscuridad y barbarie. Los textos sumerios describían a los reyes Guti como gobernantes ilegítimos que no conocían las formas apropiadas de gobierno civilizado, que descuidaban el mantenimiento de los templos y canales de irrigación, y que gobernaban mediante la fuerza bruta, sin la sofisticación administrativa que había caracterizado a los imperios mesopotámicos anteriores. Estas descripciones hostiles deben tomarse con cautela, pues fueron escritas por las mismas poblaciones mesopotámicas que habían sido sometidas por los Guti y que tenían todos los incentivos para retratar a sus conquistadores de la manera más negativa posible. No obstante, parece claro que el período de dominio Guti sobre Mesopotamia, que duraría aproximadamente hasta el año 2116 antes de nuestra era, fue efectivamente un período de fragmentación política y declive económico. Comparado con el apogeo del imperio acadio, los Guti nunca lograron establecer un estado centralizado efectivo comparable al que los acadios habían creado. En 1900, cambio. Mesopotamia se fragmentó nuevamente en una multiplicidad de entidades políticas locales, con reyes Guti controlando algunas regiones, dinastías locales sumerias renacientes gobernando otras áreas, y diversos poderes regionales emergentes estableciéndose en las periferias. El comercio a larga distancia que había florecido bajo el sistema imperial acadio declinó significativamente debido a la inseguridad de las rutas y la ausencia de una autoridad central capaz de hacer cumplir acuerdos comerciales a través de vastas distancias. Las obras literarias y artísticas de este período son notablemente menos sofisticadas que las del apogeo acadio, sugiriendo un declive general en el nivel de vida y en el patrocinio cultural. Eventualmente, las ciudades sumerias del sur, particularmente Uruk, bajo el liderazgo de su rey Utu-Hegal, organizaron una rebelión exitosa contra el dominio Guti alrededor del año 2116, antes de nuestra era, expulsando finalmente a los invasores de las montañas y restaurando el gobierno mesopotámico nativo.
Esta victoria sumeria fue celebrada en textos literarios que retrataban la expulsión de los Guti como la restauración del orden civilizado después de un período de caos bárbaro. Sin embargo, el sistema político que emergió después de la expulsión de los Guti no fue una restauración del imperio acadio, sino algo completamente diferente. El poder se consolidó eventualmente en la ciudad de Ur, bajo la tercera dinastía de Ur, que crearía su propio imperio burocrático altamente centralizado que gobernaría Mesopotamia durante aproximadamente un siglo, antes de colapsar a su vez ante nuevas invasiones y rebeliones. Con el paso de los siglos y los milenios, la memoria del imperio acadio se transformó de historia en leyenda. Los reyes posteriores de Mesopotamia, desde los monarcas babilonios hasta los emperadores asirios, miraban hacia atrás a Sargón y Naram-Sin como modelos de grandeza imperial. Copiaban sus inscripciones como ejercicios de escriba y afirmaban estar siguiendo sus precedentes cuando emprendían sus propias conquistas. La épica de Sargón fue contada y recontada durante más de 2000 años, con cada generación añadiendo nuevos elementos y elaboraciones hasta que la figura histórica del fundador del imperio quedó casi completamente oscurecida por la leyenda. Las hazañas militares de Naram-Sin inspiraron composiciones literarias que se copiaban en las escuelas de escribas siglos después de que su imperio hubiera desaparecido. El nombre mismo de Akkad se convirtió en símbolo de poder imperial y grandeza militar en la memoria cultural mesopotámica. Paradójicamente, mientras la memoria del imperio acadio vivía en los textos y tradiciones de las civilizaciones posteriores, la ubicación física de su capital Agadé desapareció completamente del conocimiento humano. A pesar de que numerosos textos antiguos mencionan la ciudad y describen sus magnificencias, y a pesar de que los arqueólogos modernos han buscado intensivamente sus ruinas durante más de un siglo, ningún sitio ha sido identificado definitivamente como Agadé. Diversas teorías han sido propuestas ubicando la ciudad en diferentes lugares de la Mesopotamia central, generalmente en algún punto entre las actuales Bagdad y Samarra, pero ninguna excavación arqueológica ha producido evidencia concluyente. Algunos estudiosos especulan que los restos de Agadé yacen enterrados bajo algún tel moderno que aún no ha sido excavado. Otros sugieren que la ciudad pudo haber sido construida en un área que posteriormente cambió dramáticamente debido a los cambios en el curso de los ríos Tigris y Éufrates, complicando los esfuerzos por localizarla. Una teoría más dramática propone que Agadé fue tan completamente destruida, ya sea por conquista humana o por desastre natural, que virtualmente no dejó restos sustanciales que los arqueólogos pudieran descubrir. Este misterio arqueológico añade un elemento casi mítico a la historia del imperio acadio, el primer imperio de la historia humana que en su apogeo controló territorios desde el Mediterráneo hasta los montes Zagros, cuyas conquistas establecieron el modelo que todos los imperios posteriores seguirían, cuya capital supuestamente rivalizaba con las ciudades más grandes de la antigüedad en esplendor y riqueza, ha desaparecido tan completamente que ni siquiera podemos localizar dónde estuvo situada. No obstante, aunque Agadé permanezca perdida, el legado del imperio acadio que gobernó desde esa ciudad fantasma es innegable y profundo. En primer lugar, los acadios demostraron por primera vez en la historia que era posible crear un estado verdaderamente multinacional que abarcara pueblos de diferentes lenguas, culturas y tradiciones bajo un solo gobierno centralizado. Antes de Sargón, los estados mesopotámicos habían sido esencialmente ciudades-estado que ocasionalmente dominaban a sus vecinas inmediatas, pero que no creaban estructuras imperiales duraderas que integraran territorios vastos bajo una administración unificada. Después del imperio acadio, el modelo imperial que habían creado se convirtió en la norma para los estados ambiciosos de Mesopotamia y del Oriente Próximo más ampliamente. Los imperios babilonios, asirios, persas y muchos otros, todos seguirían fundamentalmente el patrón que los acadios habían establecido. Conquista militar de territorios diversos, imposición de una administración centralizada mediante gobernadores provinciales leales al poder central, mantenimiento del orden mediante un ejército profesional permanente, promoción de una lengua común de administración y extracción de recursos de las provincias para sostener el centro imperial.
En segundo lugar, la lengua acadia misma, promovida por el imperio como idioma de administración y cultura, sobreviviría a la caída política del imperio acadio por más de 2000 años. Durante todo el segundo milenio antes de nuestra era y bien entrada la era del primer milenio, el acadio en sus diversas formas dialectales, particularmente el babilónico y el asirio, serviría como lengua franca de diplomacia, comercio y cultura en todo el Oriente Próximo. Las tablillas de Amarna de Egipto, que datan del siglo XIV antes de nuestra era, muestran que incluso los faraones egipcios, que poseían su propia tradición escrituraria milenaria, utilizaban el acadio para su correspondencia diplomática con otros poderes del Oriente Próximo. Los hititas de Anatolia, los hurritas del norte de Mesopotamia, los cananeos del Levante, todos utilizaban el acadio como idioma de comunicación internacional. Esta función del acadio como lengua común de una vasta región culturalmente diversa puede rastrearse directamente a las políticas imperiales de Sargón y sus sucesores, que promovieron activamente su lengua como instrumento de administración e integración imperial. En tercer lugar, las innovaciones militares introducidas por el imperio acadio, particularmente el concepto del ejército permanente profesional, transformarían permanentemente la naturaleza de la guerra en el mundo antiguo. Antes de Sargón, los ejércitos mesopotámicos habían sido principalmente milicias temporales de campesinos armados llamados para campañas específicas. El ejército permanente acadio de soldados profesionales entrenados constantemente en el arte de la guerra y mantenidos económicamente por el Estado, demostró una superioridad decisiva sobre las milicias tradicionales. Todos los imperios militares posteriores adoptarían alguna versión de este modelo, reconociendo que la proyección de poder efectiva a largas distancias y el mantenimiento del control sobre territorios vastos requería fuerzas militares profesionales dedicadas exclusivamente al servicio militar, en lugar de agricultores de medio tiempo ocasionalmente llamados a las armas. En cuarto lugar, las prácticas administrativas desarrolladas por el imperio acadio para gobernar su vasto dominio multinacional establecieron precedentes que influenciarían el desarrollo de sistemas burocráticos en civilizaciones posteriores. El sistema de gobernadores provinciales responsables ante el poder central, la red de inspectores reales que monitoreaban el funcionamiento de la administración provincial, la estandarización de pesos y medidas a través de vastas distancias, el uso de escribas entrenados para mantener registros detallados de transacciones económicas y decisiones administrativas, todas estas innovaciones que los acadios desarrollaron o perfeccionaron, se convertirían en características estándar de imperios posteriores, no solo en Mesopotamia, sino eventualmente en otras civilizaciones que desarrollarían sus propios sistemas imperiales. Finalmente, y quizás más fundamentalmente, el imperio acadio demostró tanto las posibilidades como los límites del poder imperial en el Lind, mundo antiguo. Por un lado, Sargón y Naram-Sin habían probado que un líder militar capaz con suficiente determinación y recursos podía conquistar territorios de una extensión sin precedentes, unificando bajo su gobierno regiones que previamente habían sido independientes. Habían mostrado que era posible crear sistemas administrativos capaces de gobernar efectivamente estos vastos dominios, al menos temporalmente. Habían demostrado que el dominio sobre territorios diversos podía generar beneficios económicos enormes mediante el control de rutas comerciales y el acceso a recursos diversos. Por otro lado, el colapso del imperio acadio, bajo la presión combinada de rebeliones internas e invasiones externas, revelaba las fragilidades inherentes de tales estructuras imperiales. Los pueblos sometidos nunca aceptaban completamente su subordinación y constantemente buscaban oportunidades para recuperar su independencia. Las fronteras extensas eran costosas de defender y vulnerables a invasión cuando el poder central se debilitaba. La economía imperial dependía de flujos comerciales que podían ser interrumpidos. La sucesión política podía generar crisis que desestabilizaban todo el sistema. Estos patrones de expansión imperial seguida de fragmentación se repetirían una y otra vez en la historia mesopotámica y más ampliamente en la historia mundial.
con cada nuevo imperio, aprendiendo de, pero también repitiendo en gran medida, las experiencias de sus predecesores. Cuando miramos hacia atrás a través de más de 4000 años hacia el imperio acadio, vemos los orígenes de patrones políticos, militares, culturales y económicos que continuarían moldeando civilizaciones durante milenios después de que la última ciudad acadia fuera conquistada y la última inscripción Acadia fuera tallada. Vemos el nacimiento del concepto mismo de imperio como lo entendemos. No simplemente una ciudad dominando a sus vecinas inmediatas, sino un estado multinacional vasto que integra pueblos diversos bajo un gobierno centralizado fuerte. Vemos los primeros experimentos con las instituciones y prácticas que permitirían a tales imperios funcionar. Ejércitos profesionales, burocracias centralizadas, lenguas administrativas comunes, sistemas económicos integrados. Y vemos también las primeras manifestaciones de las contradicciones y tensiones que eventualmente destruirían todos estos imperios. El resentimiento de los pueblos sometidos, la sobrecarga de sistemas militares enfrentando amenazas múltiples simultáneas, las crisis sucesorias, las invasiones de pueblos externos. El imperio acadio duró apenas 180 años desde la conquista de Sumeria por Sargón hasta la caída de Agadé ante los Guti, un parpadeo en la larga historia de la civilización humana. Sin embargo, en ese breve periodo estableció precedentes que resonarían a través de los milenios, transformando permanentemente las posibilidades políticas del mundo antiguo y demostrando por primera vez que un solo Estado podía aspirar a gobernar no solo una ciudad o una región, sino el mundo conocido entero. Esta fue la contribución duradera del imperio acadio a la historia humana, un legado que sobrevivió a su colapso político y que continuaría inspirando a conquistadores y constructores de imperios durante miles de años después de que la ubicación misma de su capital hubiera sido olvidada completamente.